Interrupción, si es que lo... Congresista Daniel Salaverry. Pequeñísima presidenta, estoy de acuerdo con la congresista Violeta. El problema es que si vamos a legislar y vamos a fijar parámetros en base a la necesidad de cada individuo, imagínense, uno que hace ejercicio, el otro no hace ejercicio, uno tiene diabetes, el otro no tiene diabetes, uno tiene hipertensión, el otro no, uno es sedentario. Tendríamos que tener 32 millones de parámetros para 32 millones de peruanos. Entonces lo que utilizamos son justamente las recomendaciones de organizaciones internacionales que se supone, en base a un estudio, han sacado pues un indicador promedio de lo que se requiere, ¿no? Gracias. Sí, gracias a la congresista Salaverry. Me permite aclarar lo siguiente. Es verdad, una primera mirada parecería que esa es la idea, pero esa no es la idea. La idea es que en lo que se está tratando de regular son, por un lado, el reglamento y por otro lado, una guía de alimentación que acompaña junto con un proceso educativo que también es parte de la política de reglamentación que tiene la ley de alimentación saludable. Obviamente no vamos a sacar 32 millones de guías para cada uno de los peruanos. De lo que se trata es de establecer parámetros que informen, que eduquen a la ciudadanía para que cada vez tenga un consumo alimentario mejor informado, ajustado a las necesidades de cada uno. Y eso tendrán que hacerse con, digamos, con algunas variables generales sin lugar a duda. Pero insisto, en la medida de que este trabajo recién está comenzando, lo que no podemos hacer es, uno, esperar que cada 4 años, ¿no es cierto?, nos volvamos a reunir para ver el tema alimentario y en algo de esto concuerdo con el congresista Donaire, en el que, si bien es cierto, la experiencia chilena es una experiencia que para lo que han hecho hasta ahora ha dado resultados, yo creo que en el Perú podemos desarrollar perfectamente una normativa que en muchos casos termine siendo mejor que la normativa chilena. Y eso va a pasar solo si es que nos atrevemos a desarrollar nuestras propias medidas y nos desarrollar nuestra propia normativa y hacer estudios que sean serios, ajustados a nuestra realidad. Los parámetros de la OPS están bien, los parámetros de la experiencia chilena está bien, pero también tengamos la fuerza, la energía para poder desarrollar nuestros propios estudios. Y eso deberían ser incorporados luego en las guías alimentarias y en la política educativa que tiene que desarrollar el gobierno. Una cosa final, nada más como un comentario en esa línea que viene explicando la ministra. De la información de la propia ministra, y para ser también justos con la industria nacional, presidente, en los últimos días le hemos dado con palo a la industria nacional. Le hemos dado con palo y creo que a raíz de una mala experiencia de una mala empresa peruana que nos trajo todo este caso de la leche y que nos permitió develar todo el monstruo que existía en este tema. Pero de la propia información también se revela que el mercado de consumo de alimentos procesados en el Perú también hay un importante porcentaje de productos que cumplen perfectamente la normativa y que pueden pasar los parámetros de advertencia. Es decir, la idea no es satanizar a la industria nacional, la idea es ayudar y crear algunos incentivos para que la industria nacional también contribuya con la salud pública del país. Y eso, la mejor demostración es que sí hay en algunos casos 40%, 50%, 52% en otros casos de productos que se comercializan que cumplen perfectamente los estándares que se han establecido según los parámetros de la propia OPS. Eso nos quiere decir que la alimentación saludable también puede ser un negocio. Y ese es el negocio que nosotros tenemos que alentar. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Violeta. Congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. El Congreso tiene que ir en una sola línea, señor, y pensamos que en el Congreso hay muchas contradicciones que están ocurriendo en el tema de la aprobación de leyes. Y aquí mi primera invocación o pedido enérgico a la ministra de Salud. El día jueves de la semana pasada, señora ministra, este Parlamento, yo creo que traicionando al pueblo, y yo lo dije en la sesión plenaria, ha aprobado una ley mediante la cual se exonera de impuestos a las empresas que donan alimentos cuyo valor o costo comercial está por producirse. Es decir, los alimentos que están por vencerse, con fecha de vencimiento, se donan, entre comillas, y el Estado les perdona impuestos. En el fondo, no es una donación, le están exigiendo al Estado que compre esos alimentos que están por vencerse.
Y hemos visto que hay empresas que le vendían cualquier cosa y menos leche a la gente. Hay alimentos como estos que nos ha traído altos en azúcares, altos en grasas, altos en sal. Y sobre eso, el Parlamento Nacional, de manera equivocada, indignante, aprobó una ley perdonándole el impuesto a estos señores. Es decir, nos agreden, nos maltratan y sobre eso se da beneficios a estas empresas industriales. Leche Gloria y las demás empresas de lácteos y todas estas empresas donde hay azúcares y todo lo demás, donde ellos no cumplen su responsabilidad social para disminuir los insumos que son perjudiciales a la salud. Y sobre eso, el Parlamento Nacional del Perú, repito, de una manera que traiciona al pueblo, yo lo he dicho, aprueba una ley de esa naturaleza. Con eso. Es una posición indignante del Estado perdonar a estos señores impuestos cuando estos señores no nos están vendiendo productos de buena calidad. Y mi pedido es, ministra, que usted en el Consejo de Ministros pida al presidente de la República que observe esa ley de manera contundente. Porque si no, ministra, todas estas discusiones que estamos haciendo no sirven para nada. No sirven para nada. Porque decimos, oiga, hay que ponerle el letrerito de alto azúcar, alto grasas, alto sal. Y así como nos venden esos productos en esas condiciones, el Estado los premia a estos señores con las denuncias graves que existen y que están en proceso de investigación, tal como nos ha explicado la señora representante de DIGESA. Entonces, el Estado, ministra, tiene que ser consecuente. Nosotros no podemos estar dando beneficios en esta coyuntura. Les demos pues beneficios cuando el producto esté en buenas condiciones, ¿no? Que sean productos saludables, que se cumpla con la responsabilidad que tienen las empresas con el pueblo. No, viendo la coyuntura, la señora presidenta de la Comisión de Economía, la señora vicepresidenta del Perú, hizo aprobar sin ninguna razón, sin ningún sustento, una ley de esa naturaleza. Nosotros no estamos de acuerdo con esa ley, ministra, porque es un atropello, un maltrato a los sectores más pobres. Más pobres. Me están vendiendo leche Bamba en los programas sociales y sobre eso le premio. Le digo, cuando usted por vencerse esta leche Bamba, usted le da, lo dona, ¿no es cierto?, a un sector popular, nosotros le perdonamos el impuesto. Nosotros le exoneramos el impuesto. ¿Dónde se ha visto, ministra? Eso es una vergüenza. Yo le pido que usted saque la cara por la población, por los niños del Perú, por la gente del Perú. No hay derecho que a estos señores que no se han comportado hasta este momento en forma digna, se les esté dando privilegios de esta naturaleza. Si el gobierno publique esta ley, apruebe esta ley, también va a demostrar que lo está traicionando al pueblo. Porque no puede ser, ministra, que en esta coyuntura se le esté dando una serie de beneficios a estos señores que han demostrado que no tienen ningún mérito para ser beneficiados con una norma como la que se ha aprobado, lamentablemente impulsada por la señora vicepresidenta de la República. Vicepresidenta de la República. Yo no sé si es congresista o es representante de los grupos económicos aquí en el Congreso. Con todo gusto. Congresista Irio Violeta. Gracias. Presidente, solamente para advertir fraternamente al congresista Lescano que nuestra colega y congresista Mercedes Arauz no está presente y no me parece muy apropiado que se la mencione y no pueda hacer ella, en todo caso, una descarga sobre una ley que ha sido materia de discusión del Parlamento. Y en segundo lugar, indicar que esta ley, más allá de que podamos estar a favor o en contra, es una ley discutida por el Pleno del Parlamento y ella, en su función de presidenta de la Comisión de la presidenta de la Comisión de Economía, está en la obligación de sustentar los proyectos de ley que dictamina su comisión. Lo que acabo de decir se lo he dicho en el pleno a la señora Mercedes Arauz. O sea que simplemente estoy reproduciendo para que la ministra tenga conocimiento. Y la ministra defiende al pueblo y no defrenda a los grupos económicos. Ese es mi punto de vista, señor presidente, señora ministra. Porque creo que los peruanos tenemos que tener autoestima y tenemos que decirles a estos grupos económicos
que a los peruanos no los pueden maltratar de esa manera. Y deja el Estado de tener recursos para atender las necesidades que usted misma las dice. No hay medicina, no hay esto, no hay el otro. Y a estos señores se les perdona una serie de obligaciones económicas. Eso me parece, señor, terrible en la actual coyuntura que estamos viviendo. Yo voy a repetir eso, señor, porque estamos convencidos de que es un privilegio incalificable hacer exoneraciones, incluso sobre el producto, las ventas netas. Antes era sobre la renta, ahora sobre las ventas netas. Sobre los alimentos. Bueno, ¿quién vende los alimentos? Pues todas estas empresas que estamos acá discutiendo cómo se tiene que hacer la situación de etiquetado. En segundo lugar, presidente, yo quiero pedir a la ministra una sugerencia o su opinión respecto a los parámetros. ¿Considera ella que esos parámetros fijados en el reglamento tienen que seguir o pueden disminuir? ¿No? Porque todavía están altos sobre los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de Salud, que ella misma ha indicado, y me parece muy bien que la ministra esté trabajando con la Organización Panamericana de la Salud. Pero ver si es que estos parámetros nos van a servir o no para cuidar la salud de los chicos, porque mucho tiempo permitir la venta de estos productos nos causa daño. ¿Se puede, ministra? Por ejemplo, ha habido dos parámetros que salió un reglamento del 2015 y ha habido una prepublicación del 2016. ¿Se podría, por ejemplo, el del 2015 incluir en ese reglamento o en una ley para que vayan avanzando mejor las cosas? ¿O cuál es el problema que habría? En segundo lugar, señor, sobre los plazos. Desde mayo del 2018 tienen que pasar todavía 3 años. No esperemos 3 años, ministra. Esperemos año y medio después de mayo del 2018. Se puede hacer un corte ahí y hacer una tercera etapa hasta los 39 meses. Pero queremos que también haya correcciones sobre eso, señor presidente. Yo creo que eso es fundamental, ministra, quitarle los insumos dañinos a los niños y a la gente, porque usted misma está diciendo, y acá en su explicación está bien clarito, cómo está ocasionando enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas. Obesidad, males al corazón, y todo lo cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en razón de esa urgencia habría que achicar los tiempos para poder evitar que la gente en el Perú se vaya enfermando más y más. Y en tercer lugar, aparte de esos letreros, señor presidente, de alto en azúcares, alto en grasa, alto en sales, ¿no? Se podría poner un letrero bien grande del mismo color que diga consumir azúcar, sal y grasas en exceso podría producir enfermedades crónicas. Bien grandazo, con eso la gente va a entender mucho más. Porque solamente decir alto en esto, alto en aquello, esto, bueno, algo puede decir, pero no está muy claro. Pero usted le pone un letrero bien grande arriba y le dice, señores, consumir azúcar podría producir enfermedades crónicas, como en efecto usted nos ha traído una explicación y nos pone en riesgo, podría producir, la gente ahí sí para más las orejas y entiende mejor las cosas. ¿Estaría de acuerdo? Ustedes ven la parte técnica de poner un letrero así que pueda de alguna manera ilustrar y advertir mejor a la gente. Entonces, esa última pregunta a la ministra, que entiendo que está preocupada, que a pesar de los desacuerdos que tenemos, creo que ha sido algo positivo que usted haya sacado el reglamento después de 4 años. No querían sacar y no querían sacar, la industria se oponía, aguantaba y después de 4 años ha salido el reglamento, lo cual a mí me parece positivo. Muchas gracias. Bueno, sí. A ver, dígalo usted, a ver, congresista. No, solo era para decir, gracias a la llegada de Fuerza Popular, que con su mayoría apoyan estos temas importantes para el país. Muchas gracias. Bueno, señora ministra, para que usted tenga la gentileza de responder. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, señores congresistas, a través de la presidencia. Yo creo que estamos sumando y creo que eso es lo más importante.
creo que yo estoy convencida que nosotros podemos ser un modelo para el mundo y ese es el objetivo. Y para ser el modelo para el mundo tenemos que aprender cómo funcionan otros modelos, sacarle todo lo mejor y después plantear nosotros cómo podemos hacer más. Incluso en la ley de Chile le faltaron cosas, igual que le están faltando a la ley que tenemos. Y en eso yo quiero apoyarme en ustedes, señores congresistas, porque ustedes pueden apoyar, porque nosotros podemos ir en el reglamento hasta cierto lugar, que significa hasta donde tenemos la ley. Pero creo que si se hacen modificaciones, adiciones a alguno de los acápites, como se los mencioné, y por eso lo he puesto, y me he dado el trabajo de ponerlo en un slide, como poder adicionar el tema de los edulcorantes, el tema de las grasas totales, el término de azúcares adicionadas, o el término también para que después no haya más problemas de un etiquetado adicional como ley. Eso nos va a permitir rápidamente poder incorporar eso luego dentro del proceso que requerimos hacer. Y yo creo que sí podemos ser el gran modelo que necesitamos y sobre todo, más que ser solamente un modelo, obtener lo que queremos de este reglamento, que es que la gente esté más sana. Ahora, tal vez yo no y pido disculpas porque traté de ser clara, pero parece que no fui tan clara y por eso, congresista Salaverry, sí, ya me han dicho, estoy mejorando. Yo creo que si sigo practicando y viniendo más al Congreso voy a practicar más. Creo que, congresista Salaverry, a través de la presidencia, de repente no me expliqué bien, pero voy a tratar de poner exactamente de qué se trata. No es que no nos importe el tema de los sucedáneos de la leche materna. Lo que sucede es que la misma recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que ya se tiene los aspectos de la estructura, digamos, de la composición de los sucedáneos de las leches maternas, ya están incorporadas dentro del Códex y dentro de un reglamento de la Organización Mundial de la Salud que es diferente. ¿Y por qué? Porque la leche materna en sí, o sea, si cualquiera de nosotros comenzáramos a alimentarnos de leche materna, vamos a tener problemas. Porque la leche materna tiene una cantidad de grasa importantísima. Porque de acuerdo a la edad de cada uno de nosotros, necesitamos diferentes componentes. Entonces, el sucedáneo de la leche materna es un producto que tiene mucha grasa. O sea, si yo usara los mismos parámetros de acá, a la leche materna le pondría una etiqueta, y eso no tiene sentido. Entonces, por eso se separan estos, porque un sucedáneo debería parecerse un poco a la leche materna. Nunca es igual porque no tiene los anticuerpos, por ejemplo, y no tiene otros productos biológicos que la hacen riquísima e importante. Por eso es que se separa. Inclusive el azúcar es diferente también, y existen, y con lo que pasa, por eso la leche materna, porque es mucho mejor que el sucedáneo, porque la leche materna no es una, sino que va cambiando desde el calostro, o sea, desde la primera salida, que es casi una agüita lechosa, y va cambiando en su cantidad de azúcar, en su cantidad de grasas, en su cantidad de proteínas. Entonces, nunca vamos a tener algo como la leche materna. Y regreso, entonces, este reglamento no tiene que ver con eso, existen otros. Ya el Códex reglamenta, existe un reglamento de la OPS y existe un reglamento del Ministerio de Salud que salió con un decreto supremo en el año 2006, me parece. Y lo que sí, ahí tenemos que agregar algunas cosas para que la gente, para que podamos hacer más claro para las personas qué cosa es un sucedáneo y qué cosa no. Y creo que eso nos va a permitir también revisar si todos los productos que tenemos como sucedáneos cumplen con las normas de Vigesa. Y si se acuerdan, recuerda que les había comentado en la vez anterior que íbamos a revisar todos los productos lácteos y también los productos infantiles. Entonces, ahí vamos a entrar también en esa revisión. Entonces, este tema no es que lo estamos dejando, no corresponde a este reglamento, pero sí también esto ha abierto la ventana para poder revisar este otro gran tema que de alguna manera ha estado ahí y esperamos e informaremos si encontramos alguna cosa extraña o alguna irregularidad y la corregiremos. Agradezco también los comentarios que hacen todos de que ya hemos pensado y de que esto es un gran paso. Congresista Modesto Figueroa, a través de la presidencia, muchas gracias por sus recomendaciones.
sí, dentro del reglamento en el artículo 4.2 prevé que el MINSA y el MINEDU van a trabajar en campañas, en capacitación, pero nos vamos a preocupar también, y lo subrayo, por ver cómo podemos trabajar más cercanamente con aquellos que preparan los alimentos, inclusive los que venden alrededor, etcétera, porque hay grandes temas que se han abandonado. Entonces, yo lo subrayo porque creo que esto es sumamente importante. Creo que tenemos que trabajar eso de manera muy, muy cercana. Y estoy de acuerdo, y para pasar, ¿no? Con el congresista Gilbert Violeta, yo tomo lo que ha dicho acerca de poder crear un grupo de trabajo para ver los avances en la materia. Sobre todo, una parte que, y comparto la preocupación de ustedes, no solamente es el tema de decir que vamos a tener los sellos, sino cómo vamos a fiscalizar que se cumplan, que los contenidos sean los correctos y que las cosas sean como son. Entonces, creo que esta formación de esta alianza o grupo de trabajo en la que esté Indecopi, que esté DIGESA, que esté el Congreso, que esté el Ministerio de Salud, que esté INACAL, para ver todos estos temas de alimentación, es fundamental. Y lo que me gustaría sí es que de repente en otro momento podamos reunirnos y discutir cuál podría ser el mecanismo normativo para crear ese grupo de trabajo y cómo finalmente lo efectivizamos. Eso me gustaría, si se necesita hacer como una resolución ministerial o cómo lo hacemos, me encantaría que lo podamos discutir para volverlo realidad. Comparto también la preocupación y quiero compartir esto con ustedes, yo que soy una investigadora, ¿ya? Es increíble que a pesar de que ahora sabemos, porque ahora ya tenemos más claro, estos datos que les presenté con todos estos factores de riesgo que se asocian a enfermedades, corresponde a un estudio que se ha hecho relativamente recientemente y fue publicado en una revista que se llama Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina. Es un estudio que trata de evaluar lo que le llaman la carga de enfermedad en el mundo, que significa cuánto peso tienen las enfermedades y qué cosa le da, qué cosa condiciona más enfermedades que otras. Entonces, recién comenzamos a aprenderlas, porque esto ha sido publicado hace menos de 4 o 5 años. Menos, creo que son 3 años. Pero también hay todo un proceso en el que estamos aprendiendo cuáles son los niveles que deberíamos comer de diferentes productos para no enfermarnos o para tener menor riesgo. Y aparte de lo que comemos, también hay factores que son factores ya propiamente genéticos, que nos hacen más tenemos mayor predisposición o menor predisposición a las enfermedades. Entonces, lo que sí tenemos que sacar de esto es que muchos de los parámetros que ha utilizado Chile, así no nos guste, pero lo hicieron bastante bien, fue tratando de remedar la naturaleza, asumiendo que los productos naturales son los más saludables. Entonces, todavía incluso en los parámetros que ha trabajado la OMS hay mucha información y hay muchos datos científicos, pero también hay muchos datos científicos que no tenemos. Es por eso que queremos acompañar todo este proceso con el observatorio, con el recojo de información, con expertos, para aprender y ver cuáles son los cambios que vamos a dar. Yo creo que también, y tomo algo que dijeron por ahí, el tema de alentar lo bueno. Sería interesante en algún momento poder colocar de repente en una modificatoria de la ley para la segunda fase los incentivos para que la gente pueda reconocer lo bueno. Una carita feliz, una estrellita, un semáforo, pero más bien que un semáforo, un cuadrado verde lindo, o un hexágono verde lindo que diga esto es bueno. También podría ser una forma en que comenzamos a voltear, ¿no? A voltear el asunto. Ya casi llegando para el final, yo sí creo que este reglamento puede mejorarse. Creo que sería interesante evaluar, por ejemplo, los temas como la reducción de los tiempos de la segunda etapa, y por eso es que estamos poniendo a este comité de expertos también, pero yo los invitaría a que esto pudiera entrar también probablemente en el tema de una modificatoria de la ley, porque ya les estoy proponiendo varias cosas que podrían modificarse, porque vamos a trabajar, ya hemos comenzado a trabajar, ya se los he comentado, el manual ya está en trabajo, porque vamos a cumplir los tiempos, debemos cumplir el primer tiempo y ojalá que pudiéramos tener esas modificatorias que nos permitieran hacer esta segunda etapa
ajustada, acotada y ya con datos y los parámetros que vayamos, la data científica que vayamos recogiendo nos va a permitir justificar mejor y mostrarnos como el modelo peruano que además puede enseñar al resto del mundo. Y yo creo que eso lo hacemos de manera conjunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Le damos las gracias a todos los congresistas por su trabajo. Ha sido un trabajo de casi 11 meses y ha sido un trabajo muy efectivo. 18 meses. No contando con el bono reglamento, lo cual impide seguir con la agenda establecida, se levantó la sesión siendo las 12:55. Muchísimas gracias.